Buenas tardes. Hoy tendremos una nueva perspectiva dentro de esta temática que hemos venido cubriendo acerca de posibilidades para enfrentar el reto de la suficiencia alimentaria. Vamos a tener otra perspectiva por otra profesora del CIMESTAB, la doctora Beatriz Xoconostle Cáceres, del Departamento de Biotecnología y Bioingeniería, quien es una de estas escasas investigadoras o investigadores que, además de realizar su trabajo en el laboratorio, trata de salir más allá, lo que habíamos comentado alguna vez también, acerca de abandonar la Torre de Marfil y ir hacia los usuarios, hacia los posibles resultados del producto de la investigación por sí mismo. Entonces, ella nos va a plantear qué es lo que han estado haciendo en su laboratorio y también cuál es la situación que, como resultado de este proyecto, un proyecto que tiene, que les va a comentar, está enfrentando ahora una situación problemática y bastante frustrante, pero voy a dejar que sea la propia doctora Xoconostle la que nos platique acerca de eso. Muy bienvenida, Beatriz. Muchas gracias. Buenos días, pues yo soy de la casa. Aquí verán que somos vecinos, estamos en biotecnología. Y básicamente mi idea es hacer una descripción general de lo que hacemos en el laboratorio y pensaba yo poner también una introducción sobre los transgénicos, sobre un poco del contexto que explicó la doctora Sol, pero ya me voy a ver muy repetitiva con lo que ella puso de manera muy brillante. Entonces, modifiqué de cierta manera para dar una visión general y enfocarnos un poquito más lo que hacemos aquí a la mexicana. Entonces, bueno, yo, falta de cortesía, no empecé agradeciendo la muy amable invitación que me hacía el doctor Cristiane, que además es además de ser una institución en el CIMESTAB y en el país, estoy segura, tiene también el enorme gusto de ser divulgador. Y eso es muy especímenes en vías de extensión en el CIMESTAB. Nos deberíamos dedicar un poquito más a la labor de comunicar lo que hacemos y además en el lenguaje maravilloso que él usa, que se entiende muy bien, ¿no? Pues, bueno, yo lo conocí por la televisión, después ya me dio mucho gusto conocerlo en persona. Muy bien, pues la biotecnología no son solamente transgénicos, es un concepto muy amplio. Cuando ustedes tengan un ratito a visitarnos en el departamento encontrarán que hay muchas otras áreas de aplicación y esta es una de las primeras. Dice el mejoramiento asistido por marcadores moleculares. En este caso está hecho con frijol y nosotros, bueno, y otros grupos también, colaborando aquí con el INIFAB en Guanajuato, pudimos identificar un número de genes que están asociadas a una característica que es la tolerancia a sequía en frijol. Entonces, con este mecanismo, en un campo de frijoles, nosotros podemos decir cuál es el que es tolerante a sequía sin brotarlo siquiera a sequía. Entonces, en un tiempo breve podemos decir de estos frijoles convencionales cuál de ellos tiene esa característica por hacer una evaluación molecular. De la misma manera, nosotros colaborando con el CIMIT, llevando el liderazgo en este proyecto, por mejoramiento con marcadores moleculares, se pudo en trigo identificar un concepto de marcadores. Esta es la tesis de mi estudiante Eric, donde esta es una variedad resistente. Estos son hijos de esa variedad cruzados con otras variedades que tienen características salientes también, y se pudo conjuntar en la característica de la resistencia a a un hongo con una muy buena productividad. Y bueno, este es un dolor de cabeza en México también. El caso del frijol anterior, por supuesto, el frijol es muy importante en México porque todos lo comemos, ahorita está en desuso, deberíamos incluirlo otra vez en nuestra dieta.
y en contraste en el mundo pues casi nadie come frijol, se los dan a los animales, de lo que se pierden. Pero bueno, regresando a trigo, el trigo tiene una roya, se llama roya del trigo, y una variedad muy virulenta que se llama UG99, que viene de Kenia, pues está pues entrando en todas partes del mundo y tememos que llegue a nuestro país. El trigo, pues aquí hay unos cuantos datos, un poco que ustedes quieren alarmantes, pero bueno, aquí se crecen 250 millones de hectáreas en el mundo, se producen como 600 millones de toneladas y no hay una raza resistente comercial, entonces se perderían esas cantidades, ¿no? Muy bien, ¿qué otra cosa se hace de manera muy importante en biotecnología? Pues el diagnóstico de enfermedades. Aquí tenemos unas plantas que están enfermas, están en su laboratorio, y antes un buen fitopatólogo llegaba y decía, pues mira, este tiene un virus, bueno, pues no sé, pero tiene un virus. Entonces en el laboratorio de alguien que no tiene un ojo experto, pero sí tiene una habilidad de biología molecular, puede decir que a partir de esos aislados, pues está el virus del mosaico del tabaco, 4 variantes del virus del mosaico del pepino, y otras muestras tienen un RNA satélite, y decir con precisión qué virus está, o qué bacteria, o qué hongo, o qué nematodo causando un problema fitosanitario. Más al final vamos a abordar otra vez este mismo enfoque. Otro trabajo muy interesante en el departamento es el que lleva a cabo la doctora Refugio Rodríguez, que realiza bioremediación y fitoremediación, en la cual puede, a partir de estas áreas muy contaminadas con hidrocarburos, pues recuperar sus suelos con bacterias y plantas, ¿no? Ella tiene una experiencia de hectáreas y hectáreas saneadas en el país, de zonas que tienen muchísimo impacto por la disposición inapropiada de compuestos genovienos. Aquí tenemos otro, este es un ejemplo bien interesante también, del doctor Luis Bernardo Flores. Él en su laboratorio ha identificado rutas metabólicas y microorganismos que producen compuestos naturales. Este es ahora sí que la niña bonita de su laboratorio, que es nada menos que el taxol, un compuesto anticancerígeno que se produce por vía una vía metabólica de cometabolismo entre una planta y un microorganismo. Entonces él tiene como que la batuta en esta área realmente muy interesante. Además, bueno, que las plantas producen pues, hormonas, analgésicos, entre muchos otros compuestos de beneficio para el humano. También del mismo departamento, la doctora Carmita Montes tiene unos proyectos bien interesantes de producción de alcohol y biodiesel. Y el alcohol estamos siempre acostumbrados a pensar en etanol, este compuesto de 2 carbonos que produce tal energía, pero ya como la misma doctora puede describir, mientras aumentamos la cadena de carbonos podemos producir más energía a partir de su combustión. Entonces estos son como que enfoques que nos permitiría hacer un impacto de tipo nacional, atendiendo problemas que son más de nosotros. En la literatura y en los desarrollos tecnológicos uno puede ver que casi todo lo que estamos aquí tratando de importar a México pues tiene un parche, ¿no? Aquí el tubito se rompió en México y se le puede poner diferente y se cambia, o el microorganismo no está aquí, pero pues a lo mejor se puede modificar de una manera para adaptarlo, ¿no? Y al final nos quedamos con algo que no es realmente lo que nosotros necesitamos, porque esa solución fue creada para un problema particular de otro lugar. Aquí permíteme dar el ejemplo de unos bioinoculantes de Canadá, que están bien bonitos, microorganismos que pueden solubilizar fosfato, mover agua, en el caso de las micorrizas. Sin embargo, necesitan una congelación para poderse usar. Entonces, bueno, esos claramente para Canadá se sirven. Aquí nada más para el Nevado de Toluca, yo creo, para Popo Isla cuando hay mucha nieve, pero no son nuestros, ¿no? Entonces tenemos que hacer los autóctonos. Acá, esta sí me la ganó Sol porque
ella hizo una parecida, y aquí dice qué cultivos fueron desarrollados a partir de estas plantas, y para no pensarle mucho, aquí tenemos al teosíntle, que dio maíz, la zanahoria, y encontró otra mejor foto, y la lechuga, ¿no? Este diente de león, a los tres acumulando mutaciones particulares en la historia de su evolución, pudieron tener esto lo que conocemos como maíz, muchas hileras de esta misma espiga, porque en una flor particular, en una estructura que es pues, la mazorca. Esta otra aumentando la fuerza del tejido enterotrófico, que es el tubérculo, y generando pues, las zanahorias que conocemos, y esta unas mutaciones para tener la lámina foliar más larga e incluso ondulada, que son pues, las lechugas de las cuales nos alimentamos y que tienen un alto valor agregado a la fruta. Bueno, esto se hizo en un buen tiempo. Aquí está el inicio de la agricultura, como hace como 8.000 años, quizá un poco antes. Este dibujante hizo algo más o menos como cuando ocurrieron los primeros asentamientos humanos, unas personas aquí asentándose. Aquí caballos, una zona extensa. Aquí en América se extinguieron los caballos, ¿sí había? No vamos a preguntar por qué, pero pues el chiste es que ya no hubo, pero puede representar lo que ocurrió incluso en el Valle de México. Y bueno, la agricultura aparentemente la hicieron las mujeres, dejaría yo de ser mujer que no la describo así, ¿no? Este es un dato de, bueno, una fotografía de una cueva de hace 5.000, 6.000 años, de Argelia, donde están las mujeres piscando el grano. Ahorita ya las espigas nosotros las colectamos de plantas mutantes. Tomamos aquellas que ya no sueltan la semilla, pero pues sus equivalentes silvestres lo hacían, y tenemos ahí estas colectoras. Y bueno, ¿cuáles son los causantes de daño en la agricultura? Tenemos muchos, ojalá tuviéramos menos, pero la misma población mundial y su derecho natural a la alimentación pues provoca en conjunto todos estos cambios. Tenemos el asunto del cambio climático. Se dice que la gente no se pone de acuerdo, es un hecho. El cambio climático es un hecho. Si se debe a que el humano ha producido este efecto, o bien que también todos los planetas tienen esos cambios climáticos, pero es un hecho, ¿no? Entonces, cual fuera la causa, tenemos que darle una solución a ese problema. Y bueno, mayor concentración de CO2, lluvia errática, entre otros cambios climáticos que afectan a la agricultura. Tenemos suelos pobres, 30% del territorio nacional tiene suelos ácidos, suelos alcalinos. Tenemos que acidificarlos para su uso. Su pH puede estar hasta 9, lo cual inhabilita a cualquier planta a crecer en esas condiciones. Tenemos una falta de fertilizantes modernos. Estamos acostumbrados a usar los microelementos y nitrógeno, potasio y sodio. Cuando en todo el mundo ya existen reguladores de crecimiento que se pueden obtener por vía microbiana, y aquí en México todos los estamos importando. De hecho, cuando entró el presidente actual Peña Nieto, encontró que estábamos importando el 92% de los fertilizantes. Y entonces en el Plan Nacional de Desarrollo existe la propuesta de fomentar la producción nacional, lo cual ha estado bastante lento para entonces, ya después de 2 años. Disculpe, ¿esa información dónde la obtuvo? La importación de humanos. Está en Zagarpa. Tenemos aquí, también nos hace falta pesticidas y herbicidas modernos. Estamos nosotros tratando con un estrés biótico representado por plagas, enfermedades e incluso animales que están en una carrera evolutiva, ¿no? En la carrera evolutiva presa-depredador. Entonces ellos producen nuevos mecanismos, la planta contesta con otros, y en esa carrera armamentista, pues en algunos casos los pesticidas no son suficientes, no son eficientes. En el mismo caso de los herbicidas. Tenemos problemas considerables de sequía, principalmente hacia el norte del país, ahora inundaciones,
Plagas, que aquí podemos citar bacterias, hongos, depredadores, enfermedades también que las causan, incluyendo aquí el virus, por ejemplo, problemas de huracanes, problemas de fuego, erosión, epidemias y sobre todo bajo precio. Cuando nosotros preguntamos en las áreas de cultivo, cuando estamos con los productores, nos dicen, mira, el principal problema es el bajo precio. Y se dice que siempre el mundo produce suficiente comida. Aquí tenemos, ahí tienen, por ejemplo, el invierno pasado, una gran cantidad de caña de azúcar que ahí estaba, pero no había dónde movilizarla, el ingenio estaba muy lejos, ese ingenio se declaró insuficiente para procesarla y todo eso se tuvo que pudrir ahí porque no hay otra manera de movilizar esos materiales. Entonces, si uno tuviera la capacidad de movilizar todo eso y repartirlo de una manera, digamos, que no costara dinero, pues sí habría suficiente comida. Pero como no existe esa posibilidad real de transportarla a quien lo necesita, pues no existe, porque se va a pudrir en esa área. Entonces, bueno, aquí tengo una definición muy general de mejoramiento por ingeniería genética. Lo pongo aquí como la característica más llamativa para mí, que es una herramienta neutra. A mí me preguntan, ¿es buena, es mala? Es neutra. ¿Cómo que es neutra? Pues depende de la creatividad del biotecnólogo en resolver un problema. Y luego me dice, bueno, ¿no te haces transgénico? Pues sí. ¿Y todos son buenos? No. No todo, depende, es neutro. ¿Qué tal si el biotecnólogo no está listo? ¿O qué tal si estamos importando una tecnología, para el caso que yo siempre pongo, de aquel maíz BT que produce una toxina que controla al barrenador europeo? O sea, está bien bonita para Europa, pero no para México, no necesariamente. ¿Cuáles necesitamos aquí? ¿Cuáles debemos mejorar? ¿Quién lo tiene que hacer? ¿En qué momento? ¿Cómo debe implementarse? ¿Cómo se debe hacer? Pues es parte incluso del objetivo de este seminario, ¿no? Sentarnos, ponernos de acuerdo, pues todos somos latinos, ¿no? Así como que nos hierve la sangre cuando nos enojamos, pero pues bajarnos, digamos, el volumen, sacar el manual de Carreño, sentarnos y seriamente pensar qué es lo que más nos conviene, ¿no? Como país y como conjunto. Muy bien. Un par de definiciones muy generales. Esta LDOGM yo la uso creo que en varias veces. La Ley de Bioseguridad para los Organismos Genéticamente Modificados. Y bueno, regula la biotecnología en nuestro país. Y bueno, Cisgénico es un organismo genéticamente modificado con un gen que proviene de sí mismo o de otra planta. Yo tomo un gen, se lo pongo ahí mismo, es un cisgénico. ¿Sí? Si yo tomo un gen de y se lo paso a otra planta, también es cisgénico. Eso le dicen también intragénicos. Y transgénico es aquel que obtiene el gen de otra especie, ¿verdad? Aquí una vaca le está dando, por ejemplo, ¿no? Puse un ejemplo ridículo, pero es una vaca dándole un gen a una planta. La obtención de plantas por ingeniería genética, pues ha habido muchísimo debate. Cálculos en el laboratorio haciendo análisis metagenómicos han demostrado que este proceso puede haberse realizado hace 280 millones de años, donde una bacteria es capaz de interactuar con una célula vegetal y transferir de manera específica un segmento de material genético localizado entre dos bordes, que se llama tDNA, directamente al núcleo, acompañado por muchos pasos donde proteínas de la célula vegetal le permiten su introducción a sitios de alta transcripción y su mantenimiento estable por generación. Muy bien, ya que uno obtiene una planta, pues se tiene que sujetar a la ley de bioseguridad, que ella misma está sujeta al protocolo de Cartagena, y en el cual hacemos una descripción de 116 elementos de tipo técnico. Y voy aquí a describir los más generales. Sobre la fuente se analiza el gen, se hace una caracterización molecular en cuanto al número de copias, el centro en el genoma, su transcripción, su traducción, su correcto ensamblaje,
de la proteína, la historia de su uso y su consumo, qué función tiene, qué especificidad tiene, qué modo de acción, sus niveles de expresión, si es tóxico, si es alergénico, con pruebas en ratones tanto agudas como graves. Y para el caso del cultivo, pues ahí se ve qué características tiene, cuál es su morfología, qué productividad tiene, si puede realmente reemplazar a la contraparte mexicana, a la convencional, y su composición en el alimento, si tiene nutrientes clave, cuáles son, si han modificado, y si tiene antinutrientes clave. Adicionalmente a esta parte técnica se hace un análisis de riesgo, evaluando características ambientales, fitosanitarias y de inocuidad. Es extremadamente laborioso, pero pues es la ley. Es la ley. A veces nos dicen, ¿por qué no nos vamos, compañeros académicos, por qué no nos vamos a inconformar, pero de qué hay que cambiar la ley? Pues mejor la cumplimos y le seguimos, ¿verdad? Ahora, muchos piensan que está diseñado como para compañías, estamos de acuerdo, pero ahorita es más fácil hacer este trabajo que le da una tranquilidad al consumidor y también a las autoridades que nos regulan. Un ejemplo muy rápido de quizá de las plantas más empleadas en el mundo, que es la resistencia a insectos. Este es el caso de Bacillus thuringiensis, una bacteria gram positiva que cuando esporula produce un cristal que se ve muy clarito al microscopio y que está constituido de una proteína que está vista aquí como una estructura tridimensional, la cual cuando forma octámeros se asocia al epitelio interno del intestino del insecto. Esta es una caricatura, un dibujito del intestino medio del insecto del lepidóptero, y bueno, ya que interactúa, forma un poro, se produce un poro en la membrana, lo cual rompe la célula y permite que el contenido alcalino del insecto, del intestino medio del insecto, se vierta a la hemolinfa. La hemolinfa de todos los seres vivos, que es el que orienta la sangre, pues tiene un pH neutro más o menos, un poquito acidificado, 6.9 a veces, pero cuando llega un contenido alcalino, pues básicamente mata al insecto. ¿Por qué no nos hace daño a nosotros? Porque nuestro intestino es ácido. Entonces nosotros cuando comemos BT, quienes comen orgánico comen más BT que nosotros, pues no pasa nada. Ahí bueno, ese es el insecto, Manduca sexta. Déjenme pasar aquí hay una planta convencional y una planta genéticamente modificada. El insecto tiene que hacer unos cuantos daños sobre la planta porque tiene que alimentarse de esa toxina, pero no la deja pelona como en este caso. Cuando uno ve al insecto, pues es muy impresionante Manduca sexta o gusano de cuerno. Aquí está alimentándose sobre un jitomate y este insecto que tiene un estado larvario donde come día y noche, pues es como muy impresionante, ¿no? Y tiene el tamaño de la palma de mi mano, el último estadio larvario. Este es un desarrollo de laboratorio, maíz isogénico o cisgénico, tolerante a sequía y frío. Hicimos una siembra experimental en otoño-invierno 2012, cosechamos en mayo-junio 2013 y la propiedad que evaluamos fue pues esa tolerancia a estrés abiótico. Entonces, bueno, aquí está un padre criollo, aquí un híbrido genéticamente modificado, aquí una madre genéticamente modificada que le pusimos Centro de Investigación y Estudios Avanzados número 9, y pues nos preguntamos sobre su capacidad de resistir esas condiciones de invierno en el norte del país que estaban un poco preocupantes para nosotros. Entonces, aparte de la sequía, cayó una helada. Aquí están nuestros termotrackers detectando 0 grados en febrero, en marzo, perdón. Y pues el efecto de la helada estaba muy triste. Pero encontramos algo muy interesante.
las flores se protegieron por el efecto del gen que nosotros pudimos introducir en el maíz, y encontramos que aquellos materiales genéticamente modificados produjeron de manera contrastante más orcas que las contrapartes silvestres. Entonces, bueno, aquí está un padre criollo que es, ahora es muy bonito, pero como todos los maíces, susceptibles a la sequía y el frío. Aquí hay una madre silvestre. Aquí está un genéticamente modificado, una línea muy pequeña de laboratorio y el híbrido, ¿no? Entonces nosotros suponemos que podríamos disminuir como que un 60% de irrigación normal para que diera concentraciones equivalentes y usarlo, por supuesto, en su versión híbrida y además poderlo transferir a otras variedades como aquellas que pueden crecer en los valles altos. Bueno, este maíz es amarillo, ¿no? Que es el que comen los animales, o los que lo comemos en los panecitos de lote. Bueno, ¿qué problemas podríamos tener nosotros, los biotecnólogos? Pues bastantes problemas. Entonces luego uno dice, mejor mételo en el laboratorio a hacer una revisión, ¿no? Pero bueno, tenemos una moratoria muy importante en el uso de OGM. Estuvimos 12 años en una primera moratoria cuando yo era estudiante, hace unos buenos años, y ahora estamos en una segunda moratoria. Hay una baja inversión en ciencia en general, no solamente en biotecnología, y en transgénicos, pues muy recientemente comienza a haber inversión. Las luchas internas son considerables, la fuga de cerebros es muy considerable también. Muchos estudiantes salen bien preparados y pues están en compañías. Tenemos el grupo de científicos preocupados, tenemos mucha desinformación, parte es así como mi culpa nosotros por nuestra incapacidad de comunicarnos afuera, ¿no? También tenemos los grupos de activistas, tenemos uno que otro atentado, tenemos que otra cartita así con amenazas, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, una competencia muy importante con las transnacionales. Bueno, de las posibles soluciones, si pudiéramos hacer una cartita a los reyes, bueno, necesitamos mayor inversión en ciencia y tecnología. Que nuestro gobierno considere que es una inversión realmente, más que nos considere que somos dispensables, ¿no? Necesitamos más carreras en biotecnología, necesitamos mejorar las leyes, necesitamos mayor inversión en desarrollos nacionales, necesitamos mayor oportunidad para los mismos nacionales, porque pues hay institutos que están contratando más gente si principalmente viene del extranjero y no es necesariamente la mejor, en mi opinión. Y necesitamos mejorar nuestra comunicación, necesitamos mayor competitividad, necesitamos desarrollo empresarial. A lo mejor, por el Cinvestav, que tiene tantísimos desarrollos y un número, creo que 1 o 2 compañías nada más, pues deberíamos de tener muchísimas. Muy bien, desarrollos deseables en México son muchísimos, plantas tolerantes, decimos, a sequía, frío, a suelos pobres, plantas que resistan el estrés abiótico, insectos, nematodos, hongos, bacterias, virus, y plantas con mayor productividad. Pero aún así, las plantas no es todo. Necesitamos tecnificar el campo. El campo está muy abandonado en el sentido de que algunas personas todavía están usando animales de tiro para hacer surcos, para la selección de semillas a veces inexistente. Los sistemas de irrigación son muy malos y la tecnificación junto con germoplasma mejorado podría ser una diferencia. Aquí hay unos cuantos desarrollos de algunos de laboratorio, casi todos los hacemos en colaboración. Nosotros tenemos muy presente que este es un tema muy complejo y siempre estamos asociados con bioquímicos, con ingenieros agrónomos. Incluso tenemos una persona del área social que nos ayuda a hacer la manera en que podemos comunicar nuestros desarrollos. Bueno, aquí tenemos hace tiempo hicimos a partir de estas semillas el Pinto Cinvestav y el Pinto Zacatenco, que son materiales tolerantes a sequía. Y bueno, aquí tenemos en fotografías algunas de las personas que colaboraron para estos desarrollos. Ahí está Alejita, Lidia y Robert.
¿Qué se hizo con esos materiales? Bueno, esos materiales dijimos, ya se imaginan en esos tiempos que éramos científicos absolutamente puros, que tenemos que revelar. No puedo vender este material. Se tiene que revelar que si me están teniendo un quinto, pero hay que revelarlo. Entonces, en nuestro intento de transferirlo nos dijeron, sí se los aceptamos con algunas comunidades, pero nos los dan con fertilizante. Pues ahora, entonces nos pusimos a buscar fertilizante, vamos a dar cursos y todo, y nos dijeron, o el siguiente año me dan lo mismo. Entonces, de lo que nosotros pensamos es, no hay que dar las cosas, tenemos que transferir con una cantidad simbólica que piensen que eso funciona, por eso estamos cobrando de manera simbólica y que podamos hacer así las siguientes transferencias. Muy bien, está ahí el maíz tolerante a sequía y frío a través de la lejita y la fotografía. Y bueno, básicamente la idea es, como ya mencionaba antes, generar nuevas cruzas con materiales élite adaptados a valles altos. El maíz se crece, hay unas variedades para el nivel del mar, otras para valles altos, y nos gustaría cubrir ambas posibilidades. Y bueno, este material tiene una aceptación fuera de lo que nosotros esperábamos, nos lo piden en muchos lugares, tenemos una lista muy larga de gente que quisiera ya comprarlo, productores del sistema producto maíz también está interesado, y pues eso como que nos da mucho entusiasmo de poderlo continuar. No lo hemos continuado porque estamos en la segunda moratoria, y bueno, a ver si lo abordo un poquito más al rato. De otro desarrollo, cítricos genéticamente modificados resistentes a una enfermedad que se considera devastadora en todo el mundo, para darle resistencia a esa bacteria que no es cultivable. Bueno, ahorita ya tenemos varios cítricos, limón mexicano, limón persa, naranja, mandarina, y bueno, pudimos proteger el desarrollo a través de una patente y registro en la Unión Europea y en 5 países, con la idea de poder explotar esa patente fuera del país, usarla aquí en México a través de Sagar. Aquí tenemos otro ejemplo de enfermedades bacterianas en papa. Para este caso tenemos a Paul y Andrés trabajando en tener tomate genéticamente modificado. Tenemos el ambicioso proyecto de sustituir lo que ya nos venden las nacionales, que es soya y algodón genéticamente modificado, por las variedades mexicanas del INIFAP, para lo cual le hemos introducido resistencia a lepidópteros y a mosquita blanca y resistencia a un herbicida. Esto lo hace desde ahorita. Y nuestra idea es pues, precisamente eso, ¿no? A partir del sistema producto, poder empezar a reemplazar lo que ya se compra en enormes toneladas, en enormes miles de kilogramos de semilla certificada en el norte del país. Aquí tenemos otro problema muy interesante, que es la roya de la soya, la Fósfora pachyrhizi, que pues, causa problemas muy grandes en Tamaulipas, Chiapas, Campeche y poquito café. Aquí necesito mi ingeniero agrónomo que nos da el contexto de cuál es el problema y bajo qué condiciones debemos hacer. Y bueno, esto lo hace Paul, con esa idea de poder contener a la roya que, bueno, quizá ya lo saben, pero estamos importando, comemos ahora mucha soya, incluso más que frijol, y estamos importando el 90% de lo que estamos comiendo. Entonces sería muy importante tenerla en muy buenas condiciones en el país. Aquí tenemos otro problema en café, un hongo que produce una roya, Mireia basatrix, crece en café, lo hace Josué y Lulu, y básicamente en este caso, porque el café tiene la enorme característica muy importante para nosotros de que sí hay razas que sí tienen resistencia a esta roya, pues estamos haciendo cruzas. En los casos anteriores no había ninguna manera de tener una fuente de resistencia natural. Y en este caso sí, México no es centro ni de origen ni de diversidad de café, pero pudimos traer vía también Zagarpa, pues aquellas variedades
que sí tiene resistencia y estamos haciendo esas cruzas, ¿no? Aquí pusimos no involucra ingeniería genética, pero sí son herramientas de biotecnología y cultivo de tejidos para mejorar estas variedades. Aquí tenemos un maíz resistente a infección por hongos, productores de aflatoxinas, Flosia Andrea, Israel y Andrea 2, Andrea Flandes, CDP, Andrea. Bueno, las aflatoxinas, estos son un problema muy grande en México. Se producen por infección de un hongo. Entonces nuestra idea es que el hongo sea incapaz de infectar nuestros granos almacenados. Es una vía que no produce ninguna proteína nueva y nos permitiría pues detener esa infección que dice aquí es un peligro latente para la salud humana, la salud animal y para la economía. Y bueno, a veces nos lo estamos comiendo sin saber, ¿eh? No deberían. O no nos los deberían de dar. Aquí hay otro ejemplo de papa. Se infecta con una bacteria que se llama Candidatus viveribacter solanacearum. Y bueno, estamos poniendo antimicrobianos y tolerancia a sequía y frío. Nuestra idea es, bueno, las papas son un poco de frío ya está matando. Y quizá podríamos proveerles de alguna tolerancia en ese sentido. Bueno, este trabajo lo hace Citlali, que no estuvo para la fotografía. Y bueno, parte también del laboratorio, pensamos que debemos desarrollar un sistema de portátil de diagnóstico in situ y pues es básicamente un PCR en tiempo real, que es un instrumento pequeñito que nos permite identificar en tiempos récord si una enfermedad está presente. Entonces nosotros lo adaptamos para plantas, que es nuestro objeto de estudio, pero llama mucho la atención en otras áreas. Entonces en colaboración con el IMSS se desarrolló para dengue y chikungunya, lo cual ahorita es muy promisorio porque si se hace una detección temprana a la persona podría salvar su vida. La gente cuando tiene dengue, si tiene dengue hemorrágico y se le dan sus aspirinas, pues se muere por hemorragia. En cambio, y como el síntoma es idéntico al de chikungunya, pues ya se puede hacer un diagnóstico precoz. Y además ese aparato que es tan pequeño que lo hubiera traído. Bueno, en un ratito se los traemos. Y puede estar usado en cualquier lugar, no importa lo apartado que esté, porque se comunica por Bluetooth y lo manda vía internet el resultado. Muy bien, bueno, es básicamente nuestra idea de ese diagnóstico de enfermedades. Laboratorios periféricos con el equipo, estos son unos dedos, este es un poco relativamente pequeño, con una tablet Android que controla a través de Bluetooth el sistema de ciclaje de este especial en tiempo real. Lo recibe vía internet un laboratorio de validación, dice si el positivo es positivo, el negativo cumple esa condición y entonces manda el dato al agrónomo y manda un dato a la autoridad regulatoria y dice, bueno, hay 3 árboles positivos de Chile en Colima, en estas coordenadas UTM, el laboratorio tal está dando ese diagnóstico y lo hace en 40 minutos. Entonces, pensamos incluso que hasta para un aeropuerto sería bueno como para llega una persona con los nuevos virus, ¿no? Con SARS o MERS, y entonces ahí si tiene algún síntoma se hace su diagnóstico y se le manda al hospital o se le permite que siga su transcurso a su casa. Bueno, aquí unos cuantos mitos muy rápido, algunos ya los dio Sol, creo que sí los quité, los que tenemos repetidos. Aquí hay uno que dice las papas transgénicas que se evaluaron unos buenos de años, provocaron gases en las ratas. Entonces, parece que no usaron los buenos controles apropiados, las papas estaban crudas y les dieron en efecto gases a las ratas, y pues allí en Escocia tener un gas es absolutamente castigable, ¿no? Por si le van a Escocia.
No coman nada. No se chingas. Qué bueno que no le hicieron con frijoles. Hubiera sido muy, Terrible. muy vergonzoso. Le digo decir algo a los mexicanos. Muy bien. La realidad es que el uso de gérmenes en China y India por 15 años disminuyeron el uso de insecticidas y agroquímicos. Hay que ver qué nos sirve, ¿no? Este es un ejemplo del extranjero, pero hay que ver que es bueno para nosotros, no necesariamente quizá en nuestro contexto. Este es otro, dice que las plantas orgánicas son monstruos. Y en este caso, la profesora Álvarez Bulla tomó una Arabidopsis a la cual sobreexpresó un gen apétala, donde precisamente tiene esa función de producir muchas flores. Entonces, curiosamente, ese mismo gen, ese apétala 1 y cauliflower, se duplicaron en el maíz para hacer este paso de ocintle al maíz que conocemos. Entonces esa mutación fue la verdad muy buena para nosotros, porque yo estoy segura que la cultura mesoamericana pues tiene la base en el maíz, como muchos otros estudios lo demuestran, ¿no? Y este paso de esta mutación, pues yo hasta me atrevería a no llamarlo monstruo, ¿no? Bien. Este otro pues es que no contagia SIDA, no. Realmente mucha gente está espantada por ese hecho, ¿no? Incluso el presidente de Perú, Evo Morales, de Bolivia, Evo Morales, dijo eso, ¿no? De hecho, él llevó más allá, ¿no? Ya como que se entusiasmó mucho. Yo creo que sus asesores no leyeron. Dijo que incluso producen homosexualidad. Entonces, no. Son rutas metabólicas diferentes, ¿no? El virus del SIDA no infecta plantas, ¿no? Agradecidos. Otro mito es que la agricultura de subsistencia resolverá la crisis alimentaria, y muy desafortunadamente no. Miren, como decía el doctor Flexione al principio de la plática, si ustedes tienen la posibilidad de salir, salgan, vean en campo, hagan experimental, vean cómo vive la demás gente, tomen el agua que les toman, no lleven su alcohol, ¿no? El agua se tiene que sentar y nunca es clarita. Entonces sirven un vaso, esperan un ratito, ya que se sentó algo, pues se toma uno de más. Y bueno, hay que preguntarnos si realmente ellos necesitan la tecnología que nosotros cómodamente usamos en las ciudades, ¿no? Aquí hay unos datos de realidad tomados del INEGI. La agricultura de subsistencia es de una familia de 4 o 5 personas. Tiene en México como 3.4 hectáreas. Y esas mismas personas están catalogadas, de acuerdo al INEGI, en un estado de marginación alta y muy alta. Entonces, si haremos por ahí de 112 millones y tantos de mexicanos, y todos quisiéramos estar con esas 3.4 hectáreas por familia, necesitamos como 88 y tantos millones de hectáreas. Y aquí ya hay un problema, porque la tierra arable en nuestro país es de 24 millones, 25 millones. Es decir, que necesitaríamos como 3.6 veces la tierra arable. O sea, que necesitamos otros 2 países y medio para hacer la agricultura de subsistencia. Y esto quizás sería una exageración mía, pero si está en imaginación alta y muy alta, a lo mejor nosotros nos vamos igual, que como resultado 112 millones de mexicanos en estado de imaginación alta y muy alta. Entonces, bueno, eso rompería mucho los esquemas actuales de organización en el país. Ya no habría escuelas, no habría industrias, no habría médicos, no habría maestros, no habría políticos. Esto lo presenté en la Cámara. ¿Cómo dice eso? Aquí hay otro mito. Dice, nuestra diversidad genética es muy grande y ya tenemos todas las variedades que necesitamos. Nosotros retamos ese hecho porque en nuestra búsqueda de fuente natural de genes que nos pudieran proveer de estos para mejorar las variedades, hemos encontrado que no hay resistencia de muchas de las plantas. Entonces, este es un caso preocupante para nosotros. Dice aquí, la conservación actual del maíz, que limita la cruza con otras variedades, ha disminuido la heterocitosis. Eso quiere
quiere decir que la manera en que en la actualidad el maíz se está protegiendo, donde las líneas que quieren conservar puras, estas están cruzándose entre sí mismas y está disminuyendo la variabilidad entre ellas mismas. La pérdida de especies por personas que conservan áreas que son sitios de origen y diversidad está disminuyendo el número. Y esto hace que, en vez de que las estemos conservando, las estamos perdiendo más. Si me permiten hacer esa comparación muy, a grosso modo, pues, el maíz es como los humanos. Tienen que casar entre gentes muy diferentes. Porque se casan entre la misma familia, entre primos, digamos, los hijos salen feos. Salen nuestras características genéticas, en homocigosis, que puede ser alguna enfermedad, ¿no? Y eso le está pasando en los sitios de conservación in situ a nuestro maíz, donde necesitamos que ahí nos permita entrar un genetista y les diga, miren, la evolución del maíz es continua en el tiempo. Nosotros le tomamos una foto y esa foto la tenemos que dejar en el 1990 y tenemos que seguir permitiendo las cruzas de variedades de fenotipos contrastantes si lo queremos conservar. Bueno, aquí hay otra cosa de realidad de cuánta agua gastamos. Dice, el 80% de agua dulce del mundo es para la agricultura. Es un hecho. Y bueno, ¿qué tanto es tantito? Miren, aquí en tecnología usamos un concepto que se llama huella de agua. ¿Qué tanto se usa de agua para producir 1 kilo de algo? Entonces aquí está el maíz criollo, se usan como 1.200 litros de agua para producir 1 kilo de semilla. Es mucho, muchísimo. Para producir pollo se usa como 1.500 litros de agua por kilo, de res como 1.900 litros de agua por kilo. Y entonces, bueno, ¿por qué el maíz más barato que el pollo? Está subsidiado. Es una realidad en el país. Bueno, aquí un comercial de nosotros, ¿no? Maíz, Silvestre usa 800 litros de agua, que aún así es mucho. Ojalá pudiéramos bajar un poquito. Otro mito, una moratoria en México va a detener el uso de OGMs. Pues no. Lo que pasa es que sí la detenemos en México, pero en todo el mundo la están haciendo, ¿no? Entonces al rato ya van a llegar con algo que nosotros necesitamos, ya nos estudiaron. La agricultura de precisión que explicaba Sol Ortiz en su conferencia, pues permite con sistema de satélites ver, no sé, si se les echó a perder vamos a decir, se les echaron a perder la soya, ¿no? Entonces ya está preparándose encargar la soya para traerlo. Entonces, en esa observación que hacen nuestros vecinos para ver qué nos falta, pues ya observan que estamos detenidos totalmente en el desarrollo de OGMs, en el caso maíz. Bueno, aquí ponemos que la moratoria trazó 12 años de la investigación y nos puso en desventaja al país en materia de OGM. Y bueno, aquí lo mismo que acabo de decir, la investigación y desarrollo no se detuvo en otros países. O sea, ya creció mucho más y nosotros empezamos a sacar semillas de las viejitas. Yo era estudiante, cuando me dijeron, pues ya maíz, ya no, mejor vete al extranjero a trabajar o lo que sea. Y bueno, estamos en una segunda moratoria que yo pues siempre me quejo en el sentido de que fue promovida por comediantes y pintores y no por especialistas, ¿no? Entonces, si pudiéramos tener un debate donde nosotros pudiéramos explicar las posibles ventajas o nos pusiéramos de acuerdo que sí, que no, haríamos algo más racional. Este ejemplo, pues es ¿cómo se llama? Se tiene que explicar, ¿no? Las plantas genéticamente modificadas causan cáncer. Como un ejemplo genérico. Y uno dice, por ejemplo, una vacuna. ¿Alguien duda que una vacuna es buena? Por ejemplo, el de la influenza, ¿no? Es buena, es mala, es muy buena. Pero, ¿cuántas vacunas? ¿Alguien se puede poner una vacuna diaria o no? ¿Le va a causar un problema a una persona que se ponga 10 gramos de insulina? Sí. ¿En qué medida? Pues en la medida que necesitamos las cosas. Y en este sentido,
no todas las plantas GM van a causar cáncer o van a tener un efecto. Hay unas plantas suficientemente malas como para matar a alguien, ¿sí? Pero no son transgénicas, son naturales. Se venden aquí en el mercado Zamora. Digo, no vayan a hacer una maldad, por favor, pero pues ahí se compra ¿cómo se llama? Toloache. Hay acá interventores de la Secretaría de Gobernación que me digan, hay muchas plantas, ¿no?, tóxicas. No, una que le dice, ya los hombres que se lo toman, no están sentaditos, pues sí, es un veneno nervioso. Y bueno, Seralini y su grupo tomó estas plantas modelo, perdón, estos ratitas modelo, y esa rata se llama Soline celular, o Soline se llama Sprout Dolly, y ellas solitas producen tumor. Las usamos aquí en el Silvestar también, en aquellos ensayos de control de tumores. Entonces la ratita va a producir de manera espontánea sus tumores, la gente está poniendo todos sus inhibidores para ver si puede controlar la proliferación de estas células malignas, y bueno, pues ese fue el hecho. Esto en el 2013 lo retrató la revista. Esa noticia la dio un hecho, y bueno, pues así fue ese caso de Seralini. Este otro es también interesante para nosotros. Dice, los campesinos no quieren dejar su agricultura de subsistencia. Y aquí lo que decíamos, pues salgan a ver, ¿no? Esta es la Mixteca Alta en Coquila, Oaxaca, viviendo así hace no muchos años, hasta que llegó un grupo de sociólogos encabezados por la doctora Telia Ruiz Medrano, y aquí les dicen, bueno, los habitantes de Santa María Coquila solicitan transferencia de tecnología. Entonces un día se me dio para que tuviera una escuela. Aquí en esta zona les dimos ahí les transferimos lo del frijol. Les dimos también una idea de cómo producir bioinoculantes, micorrizas, bacterias simbiontes, rizoma, etcétera, como para hacerlos autosustentables, al menos en algunas cosas, ¿no? Este es un mito que esperamos que no vaya a ocurrir, que dice, las plantas genéticamente modificadas solo vendrán de transnacionales. Pues sí, si seguimos teniendo el desarrollo nacional, pero miren, aquí al menos los centros de investigación ya tenemos los primeros 3 materiales en fase experimental aprobados por la Ley de Seguridad. De hecho tenemos 4, que es 3 cítricos y un maíz, y tenemos, como describir de manera muy general, muchos otros potenciales que tenemos que probar a ver si realmente funcionan en el contexto en el que vivimos, ¿no? Pero tenemos que experimentarlos. Y bueno, nosotros tenemos un convenio con Senacica, trabajamos en grupo. El número, creo que ellos son muchísimo más que nosotros, pero sí nos sentamos a ver cuál es la mejor planta, que sea certificada, bajo qué necesidad, en qué contexto, qué comité va a ayudar, cuál es la logística del lugar, y a lo que uno siempre piensa de que vamos a hacer las cosas a la vez, ¿no? Pues yo pienso que tiene muchísima calidad, ¿no? Y eso solamente se pudo hacer por trabajar en equipo. Y eso pues es difícil en muchas ocasiones, ¿no? Yo soy más del laboratorio y me agrada mucho ver gente que me ayude en el campo, ¿no? Yo, bueno, ahorita ya soy mucho más hábil, pero en ese tiempo pues pasaba un surco y luego me caía y ya me andaba sacando. Ya no me han miedo las serpientes, me salen tarántulas. He tenido que ver como anécdota, he tenido que ver a los chicos del radio, que es cuando hicimos lo del maíz, fuimos a iniciar la siembra y nos dijeron, antes aquí le hablan los chicos del radio. Yo dije, mira, ¿qué tal si no sale nada? Mejor ya que sale algo, pues vamos con los chicos del radio. Dicen, no, los chicos del radio son los chicos que traen un radio, así con su antena. Y entonces, ya conocen quién sí va a estar y quién no va a estar. Si está una persona que no va a andar por aquí, vienen por ellos, ¿no? Eso ocurrió en Sinaloa. Entonces, pues sí, fuimos a ver a los chicos del radio, ¿verdad? Ya nos
apersonamos y ya sabían que pues no era el cártel de competencia que quería hacer el reemplazo de la plaza, ¿no? Y bueno, esas cosas que bueno, hay que vivir con ellas. Y bueno, yo siempre pienso que la biotecnología es un motor que ha fomentado el desarrollo de otros países y que puede ser el motor que mueva también a nuestro país, ¿no? Pero pues sí, es igual un trabajo de muchos al mismo tiempo, ¿no? La lista de personas que trabajan con nosotros es muy grande. Y yo ahorita que vi a Humberto Gasparín no lo puse en la lista, también es parte del laboratorio. Está aquí la lista de los estudiantes, estos son profesores de Silvestre que hemos trabajado en coordinación, estudiantes y del laboratorio también, bueno, vamos a decir rápido: Alejandra, Lidia, Hilary, Diego, Lilian, Paco, George, Miguel, Tomás, Rebe, Andy, Lidia, Arián, Andresín, Paul, Brendy, Israel, Emilio, y siempre están en el laboratorio nuestros técnicos y ayuda a logística: José Luis Sánchez, Lidia Gómez, Tete Mirano, Lourdes López, Estela Soconosa y Gina Ramos. Es una colaboración con la UAP y con el IMSS. Y la otra colaboración pues es con toda esa CICA, ¿no? Estos son proyectos de grupo y con el director del jefe. Pero todos en conjunto, y solo Ortiz, pues armamos los dossiers. Los dossiers que nos evalúa la ley de bioseguridad, pues tienen como 200 hojas cada uno. Todo es así como que a mano con todos los detalles técnicos que nos piden. Y bueno, pues eso es lo que hacemos básicamente. Y pues yo termino dándoles mi correo electrónico. Si me quieren preguntar ahorita o quieren incluso colaborar con nosotros, son bienvenidos. Bueno, muy bien. Creo que es todo. Muchas gracias. Bien, bueno, tienen ustedes aquí la presentación de la doctora Soconosli. Pueden ver el tamaño del grupo que tiene, muy productivo. Ella con su esposo, el doctor Luis Medrano, que está aquí, Roberto Luis Medrano también. Y bueno, ustedes ver las situaciones que ella narra, como platica de manera muy suavecita, pues como que enmascara un poco el dramatismo que hay realmente en esta situación. Pero vean ustedes que investigaciones importantes están detenidas por estas moratorias, que están obstaculizando realmente el resultado del trabajo científico. Y otras decisiones por ahí, como la de no apoyar definitivamente al campo. Uno se pregunta si en vez de entregar pantallas de televisión se podrían entregar tractores. Desde luego no uno por cabeza ni uno por familia, sino habría que hacer un estudio si los tractores se deberían distribuir por comunidades o pequeños grupos. Pero en fin, hay muchísimas cosas que ya no tienen que ver con la generación de la tecnología, o sea, la parte del laboratorio ya está hecha. Muchos de los obstáculos son de origen humano. Y entonces ahí hay oportunidades para poder incidir y tratar de provocar un cambio. Así que está abierto el tema para sus preguntas y comentarios. Adelante. Doctora, muchas gracias. Yo siempre la recuerdo como toda una dama. Sin embargo, quisiera que nos hablara, obviamente ya sé que va a ser muy elegante al explicar, pero sobre las luchas internas. Estamos en un doctorado transdisciplinario social y las luchas internas, pienso que es un punto que usted mencionó. Ya sé que no voy a decir nombres ni nada, pero porque es toda una dama. Pero si nos puede hablar un poquito sobre qué está afectando eso, por favor. Pues mira, desde el punto de vista filosófico, bueno, nos evalúan individualmente. Entonces, el inversor tiene mucha falta de recursos. Entonces eso hace de manera
si aplicamos las leyes biológicas de manera normal nos convierte en competidor. Eso es lo que yo creo. Si tuviéramos, o sea, yo por ejemplo, bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis para decir que la inmensa mayoría del trabajo también es del doctor Roberto Ruiz, que estuvo aquí, y yo me lo dije como si esto fuera mío. Pero bueno, después de la aclaración, esto hace que un 10 centímetros cuadrados sea un objeto de perder la amistad con un compañero, ¿no? Entonces, si tuviéramos mejor inversión, eso vamos a poder hacer mejores cosas, ¿no? Y también que seamos capaces de sentarnos a dialogar. Mucho del investigador, me voy a poner también ese adjetivo, somos bien orgullosos, ¿no? Así como, ay, si yo soy SMI 3, ¿no? ¿Por qué me andan diciendo que yo tengo que, no puedo poner un refrigerador en tal lado? Entonces, cuando nos pongamos realmente de acuerdo, vamos a poder hacer cambios. Y yo espero que ocurra antes de que nos agarre el hambre, porque nosotros estamos aquí bien cómodos en la ciudad, de verdad, súper cómodos, ¿no? Miren, yo tengo 51 años, voy a cumplir 52 en 2 días. Y cuando voy a Colima, por ejemplo, yo siempre decía, ay, las viejitas, de un grupo de señoras que están sacando las semillas, limpiando, etc. Yo siempre decía, ay, las viejitas, comprar unas cocas también para las viejas. Cuando vi que tienen 10 años menos que yo, me impresionó mucho, porque se que yo soy una viejita. O sea, tienen tal deterioro físico, ya no tienen dientes. El que aplica el insecticida, el herbicida, luego no sé de quién es, que es una persona que está chaparrito de tanto estar en contacto con los agroquímicos, chiquitito, don Juan Carlos, ¿no? Ya sin dientes, yo digo, ¿qué edad tendrá don Juan Carlos? Saben los 20, 30, ¿no? Yo tengo que pensar que era un viejito, entonces la verdad que sí es contrastante. La última porque son dos. ¿Qué estados del país son los que están haciendo innovación con respecto a biotecnología vegetal o agrícola? De desarrollo que somos 3. Nosotros, Alejandra Mora en Celaya, Guanajuato, y Yuri Peña en Tabasco. El colegio de la frontera es en Tabasco. En Chiapas. Gracias, doctor. Bien. Sí, a ver, Silvano. Hola, buenas tardes, gracias por su plática. Y mi comentario va más porque me llamó la atención en este poblado donde mostraba las condiciones que tenían antes y las que tienen después. Y en particular me gustaría saber qué piensa y si se podría demostrar en este sentido una aseveración que acaba de salir, bueno, la nueva encíclica de la Iglesia, en donde se afirma que todo esto sobre, en particular, la tecnología ha venido a deteriorar en gran medida las relaciones de las personas y sobre todo por la tecnología y la economía, y ha dado solo el consumo inmediato. Y si al revés, con estadística y con datos duros, porque bueno, en la encíclica se afirma pero no se demuestra esta aseveración. Y si usted tendría algo como un dato duro para poder demostrar que más bien en este caso las relaciones de las personas vienen a mejorarse con escuelas y tal, por la técnica y bien por un sentido de economía, ¿no? Por tener un excedente. Ese es un punto de vista bien interesante. Para el caso de Cuquila, donde hemos estado allí, ¿no? La gente definitivamente compara, ¿no? Y ellos hasta, bueno, hablan mixteco. Cuando no quieren que yo sepa, pues hablan en mixteco. Yo nada más me les quedo viendo. Y su idea es engañarnos, porque es quieren ser como nosotros. O sea, quieren que sus hijos vayan a la escuela, quieren una niña que está ahí en la foto quiere ser enfermera, ¿no? Pero, ¿en qué sentido nos engañan, comillas? Cuando saben que van a llegar personas a ayudarles, y principalmente los antropólogos que vienen de Alemania, sacan su vestimenta, o sea, casi, vieja, ahí viene el antropólogo, esconde la tele, ¿no? Entonces, se ponen como un costal de lana, que es un atuendo, y entonces dicen, ay, ya quería que se
fuera porque tengo aquí de la lana que me está rapando, se lo quitan y lo esconden, ¿no? ¿Para qué se lo ponen y se van a una zona que aparentemente, bueno, que tiene vestidos aerológicos ya muy deteriorados, pero van y sacan una flauta y les bailan, entonces les dan $300 para que sigan usando sus costumbres ancestrales. Eso hacen los alemanes, ¿no? Entonces, y nos contaban ellos, pero muertos de la risa de, claro, ya se van, pues ya sacan la tele realmente, ¿no? Sacan el radiador con el cual toman energía para prender la tele. O sea, yo creo que ellos quieren pues, la condición humana el derecho humano de la alimentación y también, pues, también quieren ser estudiantes, también quieren ser médicos, también quieren ser ingenieros. Y a mí eso me gusta mucho. Yo creo que tiene su derecho humano y además son súper simpáticos. Y no solo, o sea, yo soy chilanga, ¿no? Y antes decían, es que la gente de la ciudad quiere ser los más son ricos. Pues yo he aprendido muchísimo, ¿no? Yo pues, aquí nací, tuve que aprender ya más de grande lo del campo, pero nos dan una buena lección, no solamente técnicas, sino de vida. Datos duros te lo doy. Doctora, muchas gracias por la presentación. Yo tengo dos preguntas. La primera de ellas tiene que ver un poco con lo que es el marco regulatorio, que efectivamente, o sea, tenemos la ley específicamente de organismos genéticamente modificados, el reglamento y algo igual que se me hace muy serio es la Red Nacional de Laboratorios en cuanto a la detección. Y eso yo creo que es algo muy sólido en lo que se está trabajando y como usted ya lo mencionó en equipo, pero por otro lado me salta igual esta carrera de algunos estados de la República por declararse libres de organismos genéticamente modificados. No sé usted qué me puede decir al respecto, por ejemplo el caso de Yucatán, que Yucatán se apresuró, incluso hay un decreto donde dice aquí nada por las condiciones, etcétera, etcétera. Entonces, por ese lado me gustaría saber cuál es su opinión. ¿La Ciudad de México? La Ciudad de México, la Ciudad exactamente. De México es libre de transgénico. Ahí cuál es como el fundamento, si sabe si hay un estudio real que nos diga en la Ciudad de México pues no nos conviene, o en Yucatán no les conviene, o el norte sí, el sur no sé. Sí, a la Ciudad de México le pasa lo mismo que le pasa a Europa, somos consumidores. Entonces podemos poner nuestras reglas. ¿Qué hacen, para no decir de los chilangos, vamos a decir de los europeos? Porque ellos no quieren genes, todo lo compran para afuera, entonces le ponen las condiciones a África, con las condiciones a Asia e importan lo que ellos tienen, pero es el primer mundo, ¿no? Y nosotros somos una condición económica muchísimo mejor que lugares apartados de nuestro propio país, ¿no? Entonces yo pienso que es un poquito de desconocimiento, ¿no? Yo lo que decía es pues aquellas personas que dicen, la misma profesora Alberto ya dice, en ese Twitter que pasó como 12,000 veces en todo el mundo, ¿no? Que la gente no coma transgénico, que coman verduritas, que coman sus verduritas, que compren su pescadito que no sea, pues ¿de dónde? ¿Con qué? ¿No? Entonces yo también es una cosa de saber el contexto y ir a ver que la gente no come más porque no sabe dónde ir, no le gusta ir al súper, ¿no? Porque no tiene con qué. Y creo que es eso, ¿no? Y de la ley de la seguridad, gracias. No, bueno, creo que esa ya contestó mi pregunta y la última es más que nada muy básica. ¿Tenemos algún ejemplo de transgénico en la naturaleza? Ahorita que mencionó cisgénico y transgénico y de éxito, eso es más desde mi ignorancia. Sí, bueno, aquí Roberto, él es muy teórico, ¿no? Sabe toda la literatura y me explicó empezamos con las papas. Las papas se domesticaron. El camote. Muy nacional. Sí, muy nacional, ¿no? Con leche, ¿no? Es del centro del país, ¿no?
El camote se domesticó siendo transgénico. No lo sabía quién lo domesticó, que tenía, porque ocurrió hace como 11.000 años, ¿verdad? Pero transfirió material genético, la bacteria Agrobacterium, le dio una característica de llenar el tubérculo mejor y se seleccionó. Me decía Roberto que hay tabaco, que hay... Ya no me acuerdo, pero son varios países que son transgénicas, ¿no? Y pues ya aquella persona que tuviera un herpes, no vamos a pedirles que levanten la mano, ¿no? Pero son transgénicos. Muchas gracias, doctora. Sí, doctora, muchas gracias. Mis preguntas van en cuanto a la regulación. No existe, según yo tengo entendido, una ley que, como para muchos países de la FAO, de la cual México es miembro, diga que debemos de asegurar la alimentación para todos. Sin embargo, pues tenemos cruzadas contra el hambre y tenemos ahí algunas cosas que más que asegurar la alimentación es una tomada de pelo, a mi parecer. Entonces, de la reglamentación que ustedes siguen, ¿hay algo que nos diga que nos puede ayudar la biotecnología a cumplir con esa falta de alimentos en algunas zonas en donde sí podemos llegar, en donde no es de cuestión del precio, sino más bien de disponibilidad del alimento? Y la segunda es acerca de la reglamentación acerca de las transferencias. Ustedes han regalado el producto a la gente y demás y dicen, bueno, pues a caballo regalado no se le ve el colmillo, échenme lo que tengan. Pero yo creo que Sinvestab debe tener una reglamentación propia para ver cómo se hace la transferencia de estos productos hacia las comunidades. ¿Usted me puede orientar en ese sentido? Sí. Para el caso del frijol, que es genéticamente normal, vamos a decir, que no es genéticamente modificado, no existe ninguna reglamentación. Básicamente lo regula la ley de la oferta y la demanda. Entonces, bueno, nosotros demostramos que tenía tolerancia a sequía y pensamos en transferirlo. De hecho, ya que estoy chismosa, pensaba, eso fue hace más de un sexenio. Cuando lo llevamos a la secretaría, nos dijeron, están muy bonitos sus proyectos, pero ahora sí que ya me tengo que ir. Entonces, pues ya nos dejaron los funcionarios. Y otro nos alcanzó y nos dijo, miren, no se depriman porque el frijol va a desaparecer en el país eventualmente, porque tiene un problema de corrupción. Como se puede almacenar por muchos años, ese frijol, el productor prefiere guardarlo y después vendérselo a alguna enlatadora. Así que que no iban a apoyar el frijol. Entonces, hemos visto esa política que ha habido una disminución del uso del frijol por muchos años, ¿no? Pues ya casi no se compra muy poco. Bueno, ahora, el Sinvestab, relativamente reciente, tiene una política de transferencia de tecnología. Y compartimos la idea de que nosotros deberíamos de estar licenciando bajo un esquema de obtener un beneficio para el Sinvestab, aunque sea simbólico. Eso nos permitiría como que poder sacar aquellos otros eventos que están en menor grado de desarrollo y poder hacer como que, no necesariamente en plantas, ¿no? Sino, por ejemplo, tenemos un compañero que tiene unos resultados extraordinarios de control de Alzheimer. Antes de que se me olvide, estoy mencionando, cáncer, Parkinson. Entonces, esos productos que no tienen ningún apoyo, debemos estarlos también bajo un fondo común y estarlos implementando. Y para alguna reglamentación a la cual pertenezca el país de la FAO sobre cómo tener que hacer mejor las cosas, cómo tener que desarrollar, yo no conozco. Está así como a la ocurrencia del país, ¿no? Y a la moda del sexenio. A los sexenios ahí
muy improvisando, ¿no? Carlos. Buenas tardes, doctora. Gracias. Dos preguntas. La primera es, hace rato lo utilizó utilizando una analogía, no sé si analogía o tratando un ejemplo concreto, de establecer como equivalentes exactos los transgénicos, como decir camote o las personas con herpes, que dijeron que somos como 30% de la población, una cosa así. Pero, ¿por qué son exactamente equivalentes ese tipo de transgénicos versus transgénicos, por ejemplo, Monsanto? ¿Por qué sí son? Porque me imagino que aislados del resto de sus circunstancias pueden ser exactamente lo mismo, pues el problema es que las circunstancias no se pueden quitar. Entonces, ¿por qué se utiliza siempre como contraejemplo? Y segunda pregunta, ¿qué opina acerca de, quitando la narrativa por en contra, qué opina de las disposiciones de etiquetar los productos modificados como tal? De la primera, cuando uno recibe información genética de otro organismo por vía asexual, lo convierte en genéticamente modificado. Y entonces, pues así somos transgénicos mucho, ¿no? Yo tenía un virus, pues ya se me quitó. Dicen que con la menopausia se quita, qué bueno, ¿no? Pero bueno, yo sé que está latente, yo sé que soy transgénica en ese sentido. Para los transgénicos de Monsanto, pues yo lo que digo son ambiciosos porque son tontos, ¿no? O sea, son materiales que potencialmente podrían servir para el país. O sea, son malos pero no son tontos. Entonces, ¿podemos hacer las versiones aztecas? Yo pienso que sí. Entonces, para lo de soya y algodón, al menos como recomendación, como consenso del grupo interdisciplinario, dijimos, hay que hacer esa prioridad para sacarle, a lo mejor no está tan sexy, a lo mejor el estudiante va a decir, está muy chapa, pero es importante para tenerlas, ¿no? Y para el caso del etiquetado, no estoy de acuerdo porque sigo una recomendación de un economista que le echó números a, hay que etiquetar, la gente tiene derecho a saber que está comiendo GM o no GM, pero ¿qué implica el etiquetado? Que yo le tengo que hacer el que lo produce ya sabe que es GM, pero el que no lo produce tiene que hacer una prueba de biología molecular que se llama PCR punto final a cada 50 kilos tomar 1 gramo y hacer esa prueba. Entonces eso implica que hay que hacer una prueba por postal y una prueba de biología molecular vale como 200 pesos, lo más barato posible, que como que le aumenta un 20% al costal de mes. Eso dependería de la norma. Dependería, eso es una cuestión de dinero. Para desde el punto de vista de opinión, claro, pues yo quiero saber si estoy comiendo transgénico o no. Yo misma, que a mí me gusta que nos hemos comido en el laboratorio, etc. Yo misma me gustaría saber, y no solo transgénico, sino nada más qué gen le pusieron. No le habían puesto un gen de que parece una tontería, ¿no? Porque me crezca la barba, yo no quiero tener barba. Digo, no sé, está muy, con ese fuego amigo, ¿no? O sea, yo quiero saber qué estoy comiendo, pero desde el punto de vista de dinero no es conveniente porque va a aumentar el valor agregado a la cadena. Lo explicó un economo con números y dijeron, hay que pensarlo 2 veces porque si no vamos a casi que estar poniéndole, no, yo digo creo que 20-30% más de lo que ya valen las cosas. Entonces, bueno, ese es el asunto. ¿Quién sigue? Alma. Doctora, gracias. Sí, gracias. Yo tengo algunas dudas en relación a usted comentaba que ha hecho, que al principio decían, pues sí, vamos a ser científicos y a regalar todo lo que puedan, ¿no? Y a regalar lo que podamos porque pues, es una de las contribuciones que queremos hacer. Yo trabajo me interesa el marco legislativo para la creación de empresas de base tecnológica por parte de investigadores. Y me he encontrado con muchas personas, muchos investigadores que dicen que eso es
una aberración, por decirlo poco. Yo me pregunto si usted ha tenido algún intento de hacer algún tipo de alianza, si ha podido, y qué opinión le merece. Gracias. Es que miren, bueno, es como que dos generaciones a la mejor encontrándose, pero un científico que piensa en algo aplicado ya es un científico bien puro, ¿no? Hasta nos ven medio feo, ¿no? No, se lo asegura. No sé, si la ciencia misma se justifica, ¿no? ¿Para qué está metiéndose en todo? Yo creo que es muy importante. Y lo que yo he conocido a algunos compañeros que piensan que piensan lo contrario es, nosotros de todas maneras ya seguimos todos nuestros derechos intelectuales al centro. Cuando se hacen las patentes todo lo va a hacer sin Estado, todo lo explotar ellos, incluso en la administración pasada que hubo diversas negociaciones, yo entraba, explicaba la parte técnica y me pedían que me saliera para la cosa administrativa. Entonces decía, pues déjenme, no sale. Ya creo que esta versión va a cambiar, pero aún así me gustaría saber números, ¿no? De todas maneras, no sé, me imagino que como una cortesía para mí, ¿no? Pero si no, aún así es dinero que nunca vamos a tocar, ¿no? Y pienso que son muy necesarias. Ahí ya incluso se pensaba la introducción pasada, ¿qué tal si hace un desarrollo tecnológico, si hace viene un emprendedor de afuera, el mismo emprendedor trae su dinero y al final el emprendedor se queda con el 60%? ¿No es mucho? Entonces hay que buscar unos esquemas donde a lo mejor un spin-off, como decían aquí, una figura de que alguien explote una idea del Sinvestar, ya legalmente protegida por el INPI, y que cuyas regalías entren otra vez al Sinvestar, donde el Sinvestar sea accionista y sea cosas de lo poquito que entendí, ¿no? Pero yo creo que hay muchas maneras de hacer eso y que sí tenemos que explotar lo que estamos haciendo. Porque eso lo hacen las universidades en todo el mundo y no los hace ilegales, no es ilegal. Y yo creo que moralmente sí es ético buscarle alguna solución a algún problema. Pero me puedo equivocar. ¿Quién sigue? Hola, a ver, es muy fácil. Cuando hablaste de que compráramos las semillas a una Monsanto o quien fuera, ¿qué tanto tiempo dura la variación genética? Y una vez obtenida, si ya es para siempre, como que pierde un poquito el sentido tu propia actividad, ¿no? ¿O no? Sí, digamos, ¿qué hace Monsanto y qué podemos hacer acá en México? Monsanto vende la semilla y le sugiere y le pide al productor que las hijas de esas semillas no las crezca porque el gen nuevo está ahí para siempre. O sea, las hijas y las nietas pueden ser igualmente buenas, pero la compañía comercial limita ese hecho. Ahora, ¿qué pasa para las variedades de polinización abierta? Para el caso de maíz, siempre un híbrido es mucho mejor. Entonces las personas compran, o el productor siempre compra semilla que sea híbrida, sea transgénico o no transgénico, porque es el que le va a dar productividades de hasta 18 toneladas por hectárea. Si estas más personas piensan en guardarla, incluso secretamente, y le empiezan a producir por su propia cuenta, sin hacer el híbrido viene de dos padres muy contrastantes, van a llegar a tener productividades de 2-4 toneladas por hectárea, muy baja, así que les conviene comprar. ¿Qué podemos hacer nosotros? Reactivar las semilleras. Nosotros lo vimos hace como semana y media, fuimos con el doctor Mostre a la Cámara de Diputados pensando en buscar algo de desarrollo rural con la entidad federal para el desarrollo rural y se piensa, hay que reactivar esto porque si no tenemos aquellas personas que produzcan las semillas vía híbrida o vía certificada, no vamos a... es como si no lo hubiéramos hecho realmente, ¿no? Ahora, que ya lo hubiera producido el Sinvestar y lo transfiere, las personas lo pueden
multiplicar por su cuenta si no es de coleccionabilidad. Y de ahí se pierden derechos de regalía. Pero ya es eterno, ya no hay. A ver, por favor. Doctora, digo, voy a ser, basado en la total ignorancia, digamos, voy a ser un símil, digamos, de la preocupación que al menos a mí me parece. Cuando uno, por ejemplo, habla de medicamentos, ser más específico, cuando se aprobó poner en las primarias el papiloma para las niñas y demás, yo solicité a través del IFA y demás información de cuáles habían sido las pruebas que se habían hecho y la durabilidad y demás, para yo tener una cierta seguridad para que a mis hijas se le pusieran. Finalmente sí me las dieron, y lo curioso fue que sí se hicieron pruebas varios años, pero no en población mexicana, sino venía de otros lados. Entonces, afortunadamente tengo muchos amigos médicos y esto estamos discutiendo, y químicos, qué pasaba, por ejemplo, los mexicanos consumimos X o Y cosas, y qué pasa cuando tú tomas algún medicamento o algo y se combina porque, o sea, así es la vida, digamos, y puede causar combinaciones explosivas. Mi pregunta aquí es si eso no puede pasar, me refiero, mi preocupación estaría no tanto en los transgénicos, sino el hecho de producir semillas con nuevos genes, que por X o Y motivos del ambiente del país pueda darse una mutación normal, pero que al combinarse con lo que ya se le puso, si eso puede realmente representar un peligro, pues para mí, digamos, como población, no tanto por lo que le pusieron. Digo, yo confío en que quien lo hizo, aunque sea el negocio, pues a él no le conviene que en 20 años los estemos demandando y los vayamos a la quiebra, sino realmente me preocupa más si todo este control que debe haber alrededor y estas posibilidades que son muy raras, yo entiendo, de mutaciones, digamos, naturales, vamos a llamarle así, si eso no podría de alguna manera también causar problemas, que eso sí, no estaría puesto ahí adrede, sino simplemente no se consideraron las variables del medio ambiente de nuestro país en particular. Muy bien, para contestar esta pregunta, yo, bueno, para que entre algo transnacional pasa por 3 filtros: ejemplo experimental, piloto y comercial, pero ya basado en un análisis de riesgo, el que nosotros mismos hacemos. Y el análisis de riesgo tiene muchos elementos. Lo que puede ser desde el punto de vista bioquímico, se demuestra la estructura primaria de pensando que es una enzima. Yo no tengo ahorita enzimas, pero pensando que fuera el sitio catalítico, qué modificaciones puede tener potenciales, y en todos los casos son en su detrimento. ¿Qué posibilidad habría en el análisis de riesgo como para darle una probabilidad de que pudiéramos modificarlo a algo que ya es tóxico? Si existe esa posibilidad, COFEPRIS lo detiene. De hecho, esa parte de metabolómica y proteómica lo hace COFEPRIS, y de los filtros, con mucho, ella es la que ha detenido muchas cosas. Por ejemplo, detuvo vacunas no van en México. Vacunas vía transgénica por plantas no van a existir. En cambio, aquellas purificadas de plantas, sí. Aquellas que vienen de vía microbiana pasan los filtros de COFEPRIS. Pero esa de los reguladores con los que yo veo muy comúnmente, ni una, y tenemos esa. Otra detenida es el maíz que produce bioplásticos para sí. Nada que tenga que ver con maíz que no sea vía alimenticia para progresar en México. Entonces yo en ese sentido creo que sí tienen un buen filtro, pero desde el punto de vista así teórico, la posibilidad de que eso pudiera ocurrir, considerando que tenemos como millones de pares de bases y son mutaciones puntuales, pues sería millones o billones. Millones. 1000 millones. Hemos visto cosas de 20 mil millones. Por ejemplo, las vacunas convencionales. De hecho, las vacunas convencionales en mis tiempos eran de los atenuados. Y pues sí había gente que, la compañita de banca no vino porque ella sí le prendió la vacuna. O sea, quiere decir que estaba con viruela de la bueno. Y llegaron estos con una...
atención. Sí, a ver. Gracias. Por los elementos que usted aporta en su presentación, uno lo ve, bueno, porque es parte de los estudiantes y ya, entonces no hay problema que yo consuma organismos genéticamente modificados. Pero, ¿qué acciones llevan a cabo ustedes para que el ciudadano de a pie tenga esta información, pues es confiable, está comprobado? Hablaba usted de los mitos que hay. ¿Qué acciones están llevando ustedes o con quién se han organizado para difundir esta información y cambiar la percepción en la sociedad en general? Bueno, pues mi labor de divulgación no es tan profusa como yo quisiera. Entonces, yo confieso que un tiempo ya, como me tocaba los ambientalistas, ya un tiempo dije, voy a descansar a mi hígado un ratito, ¿no? Porque muchos de los argumentos no son científicos. Entonces, aún así, pues cuando me hacen favor de invitar, voy, platico pues, lo que tenemos, lo que podemos saber, y escribimos un libro que va a estar libre por Google Books. Sí, ese libro lo vamos a presentar la siguiente semana. Y pues es básicamente eso, ¿no? La perspectiva de los genes en México en su contexto internacional. Entonces les paso ya a pasar la liga porque va a estar gratis. Esa es la idea de hacerlo de difusión. Y de manera más activa, yo hice una intención fallida de poner alguna cosa muy pequeñita en los libros de texto, pero no lo aceptaron. Dijeron que eso, el hacer no lo aceptaron. Bueno, pero yo pienso que es una buena vía, ¿no? Que desde chiquitos sepan que las cosas tienen que analizar y que hay que ser método científico. Porque mucho del análisis de los insumos ha sido lo científico. Entonces todos los mitos son por cosas no... De hecho, miren, yo después una vez tuve un debate en Chapultepec, Museo de Historia Natural. Y entonces, aparte de que mi coche me lo identificaron y me lo dejaron ahí, ya no yo podía salir ni para adelante ni para atrás, me dijeron que me fueron a preguntar primero, qué lástima que me apellidabas o conocía y que yo no estaba a favor de las comunidades. Y segundo, me fueron a preguntar cuándo había nacido. Yo le dije que había nacido el 18 de agosto. Me dijeron, es que eres Leo. Ya me voy, ¿no? Terminamos, cuando terminé la mesa yo me bajé, pero o sea, como que ese es el nivel, ¿no? Y yo, por ejemplo, una contraparte, ahorita ya está mi amiguita, Lisa Cobates ya salió de Greenpeace. Lisa en ese tiempo, pues llevaba una piñata de maíz, ¿no? Llevaba una piñata y yo dije, yo nunca voy a poner una piñata, no importa, ¿no? Llevaba un disfraz, dije yo disfrazada no voy a ir, ¿no? Ya suficiente disfraz tengo con mi bata, poniéndome, pero pues ellos tienen mucha dispersión, cosa que no ocurre aquí. Bueno, como dicen, disculpen mi francés, pero se encueran y se ponen cadenas ahí antes del tren, ¿no? Ahora fueron hace como medio año fueron a la cámara y se bajaron unas horas ahí. Yo, ¿qué parece? Luego pues me subí la vaquita, también las horas. No es mucho mi estilo, pero hay que esperar porque, mira, nuestra sociedad hay que hacerla con más despacio, pero sí lo vamos a hacer. Hay que estar en el grupo de los optimistas. Yo creo que sí, poquito a poquito vamos a poder cambiar la mentalidad de las personas. Poquito a poquito. Bien. ¿Que todavía hay alguna otra? Por favor, Roberto. Sí. Es un comentario muy rápido, es con respecto a la pregunta. Sí es cierto, nos hace falta más difusión, pero yo veo, bueno, yo me incluyo, ¿no? A veces tenemos terror de participar en esto porque, bueno, el nivel de debate, como dijo Betty, es realmente muy bajo, ¿no? Entonces es imposible discutir con ellos,
no digo ellos en general, sino quienes, digamos, están en contra de esta tecnología, ¿no? Que no lo ven como algo neutro, sino aquellos que están a favor de la tecnología estamos necesariamente, no somos corruptos, además no somos, como lo dijo alguna vez, no me acuerdo quién, la jornada, pseudocientíficos. Entonces mucha gente realmente tiene pánico de entrar a esta labor de difusión, pero yo creo que sí es muy necesaria, porque a veces nos olvidamos que esto no es un movimiento contra de la biotecnología, es un movimiento anticientífico que incluye las vacunas, incluye, bueno, contra de los químicos, de los físicos, etc. Es un movimiento anticientífico y tenemos que tomar en cuenta eso. Gracias. Sí, incluso pues ha habido pues, amenazas, no solamente de tecnología, más partes del sistema semestral, ¿no? Una bombita llena de agua, cosas de ese tipo. ¿De aquí no nos han mandado? No se les va a ocurrir esto. Sí, esto es muy importante lo que está tocando ahora porque hace ver hasta qué punto hace falta realmente educación del público en ciencia y tecnología. Y cuando uno ve lo que se ofrece en ese sentido, pues hay montones de programas que hablan acerca de las galaxias y de las reacciones atómicas, lo cual está muy bien. También de cómo le hacen las ardillitas de tal especie en el bosque para sobrevivir, lo cual también está muy bien. Pero los grandes problemas, las grandes decisiones que se tienen que tomar, como estas, eso tiene muy poca prensa a través de ese tipo educativo. Se encuentra en los periódicos porque dijo fulanito, respondió Pepe. Pero en términos realmente de discusión, sin tener todo el trasfondo científico para poder ver hasta qué punto las cosas tienen revista en peligro o no la revista. Entonces, hay ahí una tarea, una asignatura pendiente para toda la comunidad. Yo preguntaría una cosa, Betty, que también a veces es motivo de preocupación. La idea, desde luego, de la modificación genética de los organismos, de las plantas, para contar con cultivos que sean resistentes a muchísimas cosas, a la salinidad o pH de los suelos, a la temperatura, a plagas, a enfermedades propias de las plantas, etc. Cuando ya se tiene esa planta que tiene todas estas resistencias y ventajas, entonces empieza a prosperar muchísimo. Pero si aparece algún factor contra el que no está protegida esa planta, dado que se tienen muchísimos ejemplares que son exactamente iguales, entonces puede haber problemas no biológicos, sino económicos. Entonces me gustaría que comentaras un poco acerca de eso, porque es otro ángulo. Pregunta importantísima. De hecho ya nos pasó con no genes, con convencionales, que no es por escalones. Un Protecomán que nos hicieron favor de invitar a lo del HLB, miles de hectáreas tienen la misma que uno. De un solo árbol sacaron todas las yemas para hacer todos los árboles que están ahí. Cuando el HLB dicen, ¿qué HLB quién arrasó? Cuando empezamos a ver, es la misma planta. Entonces, ¿en qué contexto deben de utilizarse los transgénicos de hacerse? Por mayor diversidad, que son parte de los proyectos que hacemos en el laboratorio. Necesitamos mejorar la diversidad. Para el caso de maíz, yo les sugerí, ya no cuiden así, por favor, las plantas que se casen solitas y ayudan porque las vamos a estar perdiendo. Y de esa manera fomentar el uso de plantas que sean heterozigosas en todos los casos. Y eso no existe en México, ¿no? Y aparentemente en ninguna parte del mundo. De hecho, Monsanto, Pioneer, Syngenta, todos ellos tienen líneas puras. Entonces, cuando ellos venden un material, dicen, no, pues ahora sí la roya acabó con toda la soya.
Pioneer en Chiapas. Pues, ¿qué era eso? Ahí sí es La una diversidad tarea. genética es una invención de la biología para protegernos. Bien, no hay más intervenciones. Bien, pues entonces, muchísimas gracias, doctora Beatriz. Gracias.